facilidades para que este evento se pueda llevar a cabo. Yo sin más preámbulo regreso al uso de la voz a Alejandro para que nos dé una breve semblanza y que ya pasemos a la parte por la que todos venimos, que es escuchar a Alejandro. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Voy a permitirles comentar un poco tan solo de la extensa trayectoria de Alejandro Cacho. Es un destacado periodista, columnista y conferencista mexicano, apasionado por la veracidad, con una amplia historia laboral tanto en cadenas nacionales como en periódicos y en radio. Es un periodista agudo y analítico que cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación, por ejemplo, Televisa, Grupo Asir, MBS, El Financiero, El Universal y El Heraldo de México. Egresó de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. En 1984 ingresó a la redacción del noticiero 24 Horas y en tan solo 2 años, tomó el cargo de jefe de redacción. Fundó el sistema informativo ECO y fue nombrado director de noticieros de XEWT, Canal 12, en Tijuana, Baja California, y también fue corresponsal para Televisa en San Diego, California. Fue director de noticieros Televisa Canal 4 y a partir de mayo del 2002 empezó a conducir el noticiero de fin de semana por Galavisión. También fue jefe de corresponsales de El Universal. Ha sido miembro del jurado del Premio Nacional de Periodismo y entrevistador de numerosas personalidades de renombre. Bueno, ¿qué más podemos decir? Es un periodista comprometido con el manejo de la información y la veracidad de las noticias. Recibimos con un fuerte aplauso a Alejandro Cacho. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, gracias por tomarse el tiempo, gracias Fernando por la invitación, gracias Edgar, gracias a todos, de verdad es un gusto estar en Colima y es un enorme placer disfrutar de esta ciudad maravillosa que sé que ustedes aprecian, pero a veces necesitamos que nos lo diga alguien que está de fuera o que viene de fuera, porque una de las grandes bellezas y ventajas de esta ciudad es que es pequeñita. Platicaba ayer con algunos de ustedes de las ventajas que eso significa y de lo equivocados que hemos estado en México en el concepto de nuestras zonas urbanas y que hemos seguido el modelo norteamericano de tener grandes moles urbanas con mucha gente y mucho concreto y mucho extensión, etcétera, cuando lo que ha sido probado históricamente es lo contrario, de que las zonas o las ciudades, las concentraciones pequeñas son más eficientes, tienen un mejor nivel de vida, son más fáciles de administrar, de cuidar, de desarrollar, etcétera. Entonces ojalá no pierdan eso de verdad, tanto en la ciudad de Colima como en el estado completo, porque es una maravilla. Muchas gracias por la invitación, de verdad me da mucho gusto estar aquí, gracias por tomarse el tiempo en sábado, no es fácil. Yo procuro los fines de semana no hacer nada, entre comillas, claro, ¿no? Para hablar de un tema que me parece que es muy interesante, que por supuesto está muy no sé si de moda, pero es actual y creo, no sé si por desgracia o no, que va a seguir siendo tema de análisis algún tiempo más, y que son las redes sociales. Estas redes sociales, las benditas redes sociales, dice alguien, que han venido a cambiarnos la vida, que han venido a transformar la manera en que nos comunicamos, la manera en que a veces vemos la propia vida, la convivencia humana. Por desgracia hoy, y a manera de broma, anoche varios que estábamos en una mesa decíamos, bueno, pues hagamos un grupo, ¿no? Un chat colectivo y ya, para comunicarnos entre nosotros en la misma mesa. Y eso está pasando en todos lados, en todas las familias, en todos los grupos. Hemos estado perdiendo el contacto directo, el vernos a los ojos, a veces hasta tocarnos, ¿no? Por
estar enviando emojis. Y son una herramienta fabulosa, y como siempre ocurre con las herramientas tecnológicas, el problema no son las herramientas regularmente, sino el problema es el uso que le damos a las herramientas. Platicamos antes de comenzar que cuando se inventó la radio era un gran escándalo, era una cosa diabólica, porque una caja hablaba, ¿no? Era una caja que quién sabe quién manipulaba y quién sabe quién decidía qué se decía a través de ese invento del demonio. Y no pasó nada, ¿no? Al contrario, vino en alguna medida a unificar a las familias en torno de programas de la radio que se transmitían y que lograban por algunos minutos tal vez interrumpir la convivencia, pero también unificarla. Luego cuando vino la televisión también otra cosa diabólica, ¿no? Y se habló de que iba a desaparecer la radio con la televisión. Y no pasó ninguna de las dos cosas, y también muchos de nosotros, algunos que son muy jóvenes tal vez no les tocó por desgracia, pero que en torno de la televisión se juntaba la familia a ver algún programa o a ver alguna película, y se lograba una buena convivencia familiar. Todavía hasta hace no mucho tiempo, uno de los recuerdos más entrañables que tengo con mis hijos es en alguna época en que yo podía llegar no muy tarde a la casa, alcanzaba a cenar con ellos y a ver un programa de televisión que nos gustaba mucho mientras cenábamos. Y eso logró la televisión. El problema, insisto, no es la herramienta, el problema es el uso que le damos a la herramienta, porque luego cada quien quiso la tele en su cuarto. Cada quien quiso la tele en su cuarto para ver lo que cada quien quería. Y como los padres tenemos esa mea culpa a veces de querer complacer todo lo que nuestros hijos quieren o piden, pues ándele, cómprele al chamaco su tele para que vea lo que le gusta o para que deje de darnos lata. Entonces el chamaco se metió a su cuarto y ya no salió, y se encerró ahí, y entonces esos momentos de convivencia y de unión y de risas compartidas pues se perdieron. Pero el problema no era la televisión, el problema es el uso que le damos a la televisión, porque también se utilizó para transmitir contenidos no necesariamente los más sanos o los más convenientes o los más útiles. Y así cada una de las herramientas, la computadora. Oye, es que la pornografía infantil a través de la internet, pues sí, pero no es culpa de la internet ni de la computadora. Es culpa de nosotros, de quienes tienen esas inclinaciones o de quienes aprovechan ese mercado de carne terrible y de quienes lo consumen. No es problema del internet ni problema de la computadora. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales no son el problema es cómo utilizamos las redes sociales. Y el problema es que nosotros mismos hemos convertido a las redes sociales en unos ambientes tóxicos en muchos lugares. Me comentaban hace un momento que aquí en Colima no, en Colima parece que hay una convivencia pues sana y armónica en redes sociales, cosa que está perfecta, que les felicito por eso y ojalá no lo pierdan. Pero en la Ciudad de México es tóxico, ¿no? Y en muchos otros lados es un ambiente muy agresivo, es un ambiente que incluso intimida. Y lo que comentaba hace un momento de, pues vamos a hacer un chat para platicar entre nosotros aquí en la mesa, pues es otro ejemplo, ¿no? De cómo utilizamos esas herramientas, y que, insisto, el problema no son las herramientas. El WhatsApp es una cosa increíble, que estás del otro lado del mundo y te puedes comunicar desde la palma de tu mano con quien sea en el mundo, en segundos o instantáneamente incluso.
ya a muchos no les tocó cuando se escribían cartas manuscritas, ibas al correo, comprabas el sobre, la estampilla, la metías al buzón y tardaba en llegar un mes o más. Y hoy mandas el mensaje de WhatsApp y no aparecen las dos palomitas en segundos y te desesperas, ¿no? O mandas un correo electrónico y se tarda, pues no sé, algunos minutos en llegar y te desesperas y ya le estás hablando a la otra persona. Oye, ya te llegó, pues ya te lo mandé, a ver, te lo reenvío, y lo mandas 4 veces y no llega, ¿no? Y luego te caen todos de golpe. Entonces, esas herramientas fabulosas, creo que en lugar de que nosotros las dominemos y las utilicemos a nuestra conveniencia, ellas nos están dominando y ellas nos están usando, o mejor dicho, hay quienes de manera muy hábil, muy inteligente y regularmente malintencionadamente utilizan esas herramientas para manipularnos a todos los demás. ¿Qué tiene que ver esto con el periodismo? Que es solo una de las actividades del ser humano que están afectadas por este fenómeno. Pues mucho, porque las redes sociales son, y si alguien no piensa lo mismo, por favor díganme, y si alguien me quiere interrumpir y decir algo o lo que sea, también siéntanse toda la libertad. Me parece que las redes sociales son la herramienta más eficaz que ha existido hasta hoy en la humanidad para difundir información. Ninguna otra manera de difundir información en la historia de la humanidad ha sido tan efectiva como las redes sociales. Tan efectiva y tan rápida, insisto, a veces hasta en tiempo real. Y esa es una maravilla, pero también es una amenaza. Es una amenaza en manos de quien no tiene escrúpulos, de quien no tiene ética, de quien no tiene responsabilidad o de quien quiere manipular a quienes están en ese ambiente de las redes sociales. Yo les preguntaría aquí de ustedes, ¿quién no tiene una cuenta en cualquier red social? ¿Hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir, yo no tengo ni Twitter, ni Facebook, ni Snapchat, ni Instagram, ni nada? ¿Ninguno? ¿Nadie? Wow. Híjole. ¿Y me acabo de poner chinito? Nomás por pensar eso. A lo mejor no tenemos licencia para conducir un coche. A lo mejor no tenemos seguro de vida o de gastos médicos. A lo mejor no tenemos credencial del INE para votar. Pero tenemos Face, ¿no? O nos la pasamos pegados al WhatsApp. O el Twitter. A mí la verdad el que más me gusta es Instagram, a mí. Pero pues porque a mí me gusta, yo soy muy tragón y me gusta cocinar, soy un cocinero frustrado. Y me gusta ver recetas de cocina en Instagram, sigo chefs y así. Pero para eso uso las redes sociales. Cuando escribo mi columna, no me gusta mucho hacerlo en Instagram, pero bueno, debo decirles que las redes sociales no me gustan a mí. No me gustan. Tengo redes sociales porque hay que tenerlas. Mi cuenta de Facebook es reciente. Mi cuenta de Facebook debe tener 3 años, algo así, porque me resistía. Instagram, Twitter, creo que esta es la tercera que tengo. Las otras 2 las borré. O sea, me aburría y la quité. Y esta ya no, esta ya tengo un tiempo con ella. Y Instagram,
pues lo uso para eso, aunque cuando escribo, por ejemplo, mi columna, ya aprendí, y aunque me resistía, a que si grabas un videíto con esto y dices, léanme hoy porque escribo de tal cosa, no sé qué, el odio contra Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? No puede uno dejar de estar checando quién me escribió, de verdad. Y luego te reclaman, claro, más importante tu teléfono que yo. Déjame quién me escribió, ¿no? Pero el problema es ese, el uso que le damos nosotros. Porque es fabuloso que quien sea te mande un mensaje y lo recibas instantáneamente, pero está en ti. Si lo quieres ver en ese momento y si lo quieres responder en ese momento. Y si le quieres dar más importancia al teléfono que a la persona que está hablando contigo. Y muchos lo hacemos. Bueno, entonces, con el teléfono grabas algo y dices, léanme hoy porque escribo de esto. Y sirve, funciona. Y te siguen y con el clic se van a tu texto y así. Eso es fabuloso. Pero ¿qué pasa cuando esa extraordinaria herramienta se utiliza para difundir información? Pues también es una gran cualidad de las redes sociales. El problema es quién manda la información, por qué manda esa información y qué informaciones. Básicamente esos son los tres problemas. Se ha dicho mucho que un enorme porcentaje de la información que se difunde a través de redes sociales es falsa. Pero es una realidad, no nos hagamos. Los que nos dedicamos a esto nos hemos visto avasallados por las redes sociales. Y nos hemos visto desacreditados como profesionales del periodismo. Y los medios donde trabajamos también se han visto desacreditados por las redes sociales. Y entonces resulta que el trabajo que has hecho durante muchos años, décadas en ocasiones, se ve menospreciado o hecho a un lado por alguien que de pronto pues dijo, yo quiero ser reportero. Y con un aparato de estos tiene la misma posibilidad que cualquiera de captar una imagen o un video o lo que sea y difundirlo al mundo instantáneamente. El problema es que, insisto, no sabemos si esa persona es malintencionada. Puede ser que no, pero lo que sí es un hecho es que esa persona, a veces no dan la cara, a veces son cuentas falsas o a veces son las dos. No tienen el rigor profesional de los periodistas para verificar su información y checar sus fuentes y comparar, etc. No tienen ese rigor profesional. Y 3, no pierden nada. Es decir, a lo mejor en el afán de hacerse famoso y de conseguir muchos likes y muchos retweets con un textito de 180 o 140 caracteres, ya, es su único interés, a veces es mucho más perverso que eso, pero no tiene nada que perder. Son personas que no se dedican a esto, que no comen de esto, que no han construido y a lo mejor ni siquiera quieren construir un prestigio profesional en esto. Son personas que simplemente dijeron, yo sí soy buen reportero, yo sí digo la verdad y la suben. Y los que nos dedicamos a esto toda la vida, los que nos preparamos, los que estudiamos, los que hemos estado en la trinchera de la información tanto tiempo, y los que tenemos un prestigio que cuidar, y los que hemos construido una credibilidad a lo largo de muchos años que se puede caer en cualquier segundo. ¿Qué? Los que sí comemos de esto. Porque esa otra persona se puede dedicar a lo que sea. A lo mejor es médico, a lo mejor es taxista, a lo mejor es abogado, a lo mejor es maestro, no sabemos, pero no comen esto. Por eso no le importa la credibilidad, ni el prestigio,
ni checar sus fuentes, ni verificar que la información sea cierta. Eso por un lado. Por otro lado, yo les quiero preguntar, ¿quién cree aquí que hay periodismo de redes sociales? ¿Quién cree aquí que hay periodismo de redes sociales? ¿Quién cree aquí que hay periodismo en Facebook, por ejemplo? ¿No hay defensores de redes sociales aquí? ¿O en Twitter o en...? ¿Hay periodismo? ¿Sí hay periodismo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas pueden utilizar exactamente el mismo tipo de periodismo. Y además de aquí conozco a varios compañeros que hacen periodismo en redes sociales y lo hacen muy bien. Simplemente tienen que utilizar, como tú decías, las herramientas de la manera adecuada. Pero sí se puede hacer. Okay. ¿Alguien más? Sí. Periodismo. Es que el periodismo lo haces en la calle, no en las redes. Por ejemplo, exactamente. Eso para mí no es periodismo. Como de que te vuelas información de quién de cada cosa. Y realmente quien tiene la información es quien va a llevar a las personas. Exactamente. Como un home office. Ok, ¿alguien más? A ver, allá al fondo. Sí se hace periodismo, pero aún está la necesidad de comprobarlo con los medios masivos para confirmar que lo que se dice es cierto. ¿Alguna otra opinión, comentario? Sí. El periodismo en sí tendría que ser por más investigación o más a fondo, y el problema de las redes que lo puedes permitir en el momento, pero no es un periodismo de investigación, no es un periodismo a profundidad, que es lo que estamos perdiendo, porque a final de cuentas todo viene desde la escuela, ¿no? En la escuela te enseñan a investigar, te enseñan a investigar las fuentes, a hacer periodismo de profundidad. Y en las redes sociales no, en las redes sociales no es lo que difundes y ya, y ahí se queda, pero no hay esa tarea pues que lo que enseñan en las escuelas, que a veces está perdiendo. En el caso de Facebook, por supuesto que sí se hace periodismo, y está el ejemplo de Facebook Live, ¿no? Que incluso pues con esto envía a un segundo o un tercer nivel los medios masivos de difusión, o los medios tradicionales como puede ser la prensa, como puede ser la televisión, que requiere de una emisión cuando no se esté en una transmisión en vivo, por supuesto. Pero aquí la cuestión, Alejandro, es el riesgo que hay, como tú lo mencionabas, ¿no? Porque ya incluso cualquier persona nada más por tener un celular, se agarra transmitiendo en vivo. Incluso, y hay que reconocerlo también, quienes nos dedicamos o quienes se dedican al periodismo, lo hacen sin siquiera hacer una pregunta al entrevistado, simplemente porque un líder del grupo de periodistas está haciendo una entrevista, todo el mundo se cuelga con la entrevista y se está haciendo periodismo, entre comillas, ¿no? Pero sí, de que lo hay, definitivamente lo hay en redes sociales. Ahora ahí es el riesgo y también la capacidad de la gente, de la sociedad, de saber cuál de esas posibilidades son válidas. A ver, hay otras. Yo creo que no se hace periodismo. Ahí está. Se difunde información entre comillas. El teléfono. Tú decías, o sea, para que hacer periodismo se requiere, por ejemplo, El blanco. un elemento que mencionabas, no comer de eso, pero al mismo tiempo ser riguroso. La gente que en Facebook, mucha gente que en Facebook sube, difunde, manda lo que le gana, no tiene el propósito de informar.
sesgo a favor propio o de un público. Yo creo que no se hace periodismo, sí, porque hay varios elementos que se requieren para hacer periodismo. Por ejemplo, hay mucha gente que carece de la esencia ética y es mucho sesgo. Yo no veo que se hace para la periodismo. Incluso siendo muy exigentes, yo creo que el ritmo es otra cosa. Ok. Ahorita quiero retomar esto que acabas de decir, de siendo muy exigentes. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno. Quiero subrayar lo que dijiste de siendo muy exigentes por una razón muy simple. Porque me parece fundamental eso, ser muy exigentes, y el rigor periodístico que nos enseñaron y que nos exige nuestra ética y nuestro medio del que comemos. Creo que como gremio tenemos que emprender una batalla en redes sociales, uno, para reacreditarnos como periodistas, para reacreditar a nuestros medios de comunicación, de información. Ahora, no somos las víctimas tampoco. Hemos cometido errores y hemos cometido excesos que nos han llevado, y hemos sido víctimas también de las circunstancias y de los manejos políticos que hoy nos han llevado a perder credibilidad ante el público. Eso es una realidad. Pero por eso digo que tenemos que reacreditarnos como profesionales de esto y reacreditar a nuestros medios. ¿Por qué? Porque, voy a una pregunta muy básica, ¿por qué cualquier persona en la calle que sabe que somos periodistas nos puede exigir y reclamar ser muy exigentes con nuestro trabajo, con la información que manejamos, que difundimos, y a los demás, y al anónimo que utilice esto para lo mismo no? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros sí y a los otros no? Ah, porque tú eres un profesional de eso. Ah, muy bien, entonces yo como soy profesional de esto, yo sí tengo que, uno, yo sí doy la cara, dos, yo tengo un prestigio, tres, yo como modesto, y si esto me cae, pues a ver, me dedicaré a vender pepitas. Y a la otra persona, pues no pierde nada. Entonces, yo creo que una manera de reacreditarnos y de emprender esa lucha profesional en redes es pedirle a la gente que sea muy exigente con la gente, con quien sea que difunde información. Yo no estoy seguro si se hace periodismo en redes sociales. Me inclino a pensar como tú que no. De hecho, mi teoría es que no. Se utilizan las redes sociales para difundir el periodismo que hacemos, que es distinto. Porque el periodismo es mucho más rico que un tuit. Que un meme. El periodismo es mucho más profundo que un post de Facebook. El periodismo es mucho más trascendente que una transmisión de Facebook Live o del otro, ¿cómo se llamaba? Periscope. Periscope. Es mucho más. El periodismo requiere de rigor, de disciplina, de ética, y hay géneros. Los géneros. ¿Dónde están los géneros? No es nomás la noticia, no es nomás difundir que pasó algo, cierto o falso, sin corroborar, sin citar fuentes, sin dar la cara. No es lo mismo eso. No es solo eso.
y la crónica, y la semblanza, y las entrevistas, y el reportaje. Se puede hacer periodismo y difundirlo por redes sociales. Pero la red social como tal no te permite hacer un ejercicio periodístico pleno. Te permite difundir información rápidamente, te permite hacer una transmisión en vivo maravillosamente. Pero sabemos que muchas veces el hecho de transmitir algo en vivo no te da el escenario completo. El hecho de difundir una imagen a veces tampoco te da todo el panorama completo. A ver, ¿se acuerdan cuando el huracán Vilma fue en Cancún ¿Gilberto? No, Gilberto fue en 80 y pico, fue en 2000, ¿mandé? No, ese fue No, Vilma, ¿no? Patricia. Vilma. Patricia. No, Que destruyó Cancún. Ah, no, Patricia, pero... El que destruyó Cancún fue Wilma, ¿no? Que destruyó Cancún, que lo dejó como pueblo fantasma Cancún. Bueno. Fue la... Sí, seguro. Bueno, ¿se acuerdan de esos días? Y se acuerdan que en el periódico Reforma, 2 días después, o por ahí, apareció publicada muy destacada una foto de una camioneta de la policía, con unas personas atrás y unas pantallas. Y decía que la policía estaba saqueando las tiendas destruidas en Cancún, ¿se acuerdan? Bueno. Y bueno, fue un escándalo, la policía en medio de la devastación, robándose los aparatos en la patrulla, y ¿no? ¿Supieron qué pasó con esa foto? No recuerdo. Tú veías la foto y dices, esta es la prueba, no hay cuestionamiento alguno, aquí está la prueba de los policías rateros, etc. Pues resultó que no era cierto. ¿Y saben por qué? Porque la fotografía no estaba alterada, era real, pero el contexto era otro. El contexto fue, esa fotografía, creo que Reforma fue el primero que empezó a animar a la gente a ser reportero. ¿Quieres ser reportero? Mándanos tus fotos, pásanos tu información. Y luego lo hicieron otros. Me parece una irresponsabilidad. Porque esas personas a lo mejor tienen el mejor ánimo y la mejor intención, pero no tienen el rigor ni la preparación para dedicarse a esto. Bueno, alguien tomó esa foto y se la mandó al Reforma. Esa persona dijo, policías ratas, mira, y les tomó la foto, pero no verificó. Y resulta que no eran los policías rateros que se llevaban las pantallas saqueando las tiendas, eran policías que detuvieron a personas que se robaban y saqueaban las tiendas y los llevaban detenidos al Ministerio Público. Es otra historia, completamente distinta, y es la misma foto. Por eso, subir un tuit, en Reforma. No en redes sociales. No, pero en redes sociales se exponenció eso. Pero vuelvo a lo mismo, se puede hacer periodismo en redes sociales y se puede hacer manipular. Se puede difundir información. Pero se puede manipular esa Sí, pero ¿qué pasa cuando esa información que emites sin verificar y sin mayor rigor le da la vuelta al mundo? No es necesariamente periodismo, difundes información, ¿no? Le acaba de pasar a Pedro Ferriz, el hijo, nieto, con la foto del supuesto hijo de López Obrador,
que resultó ser falsa. Yo no conozco a Pedro Ferriz Nieto, pero dices, oye, a ver, tú que presumes ser un periodista serio, profesional, que tienes un padre periodista y un abuelo, pues ¿cómo se te va eso? ¿Cómo difundes una fotografía sin verificar, asegurando algo tan delicado, ¿no? Que el hijo del presidente, no sé qué, y no lo verificas? Además, Alejandro, manipular desde el punto de vista no es periodismo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero eso pasa cuando la gente que difunde información no tiene la formación periodística, no tiene el rigor. Entonces, insisto, el periodismo es mucho más rico que un tweet, o que un post, o que un, ¿cómo se llamaba? Periscope. Se me olvidó. No. Es mucho más rico que eso. La misma el plataforma periodismo. para Twitter. Hacemos Como Facebook Live, periodismo y lo difundimos por redes sociales. Ese es el mejor escenario, es fabuloso. Nada más una observación. Los medios convencionales o las redes sociales es exactamente lo mismo. Es el camino que vamos a seguir, pero el mensaje que es lo que está diciendo es el verdadero periodismo. Todo está bien por donde lo transitamos. Pero yo no deslegitimaría de facto a las redes sociales. Simplemente la misma información con rigor periodístico la puedes difundir por medio de televisión, de prensa escrita, de redes sociales. Y mira que yo no trabajo en redes sociales, trabajo en televisión, pero sí hay que darle su lugar. Tú decías, en 144 caracteres no se puede hacer mucho. Con varias publicaciones de 144 caracteres se publicó un libro. Una persona publicó un libro de algunos bestseller. Pero no es periodismo. No. Es un ejemplo de que se puede aprovechar esas herramientas. Pero no. Desde mi punto de vista, se puede hacer periodismo y difundir por cualquier canal. Simplemente había medios convencionales a los que estábamos acostumbrados y ahora en redes sociales. Y bueno, lo mismo. Yo conozco aquí varios compañeros que tienen páginas de internet, que tienen sus páginas de Facebook, obviamente, las redes sociales. Pero el periodismo se hace en la Y calle. hacen excelente periodismo, de verdad. Y hacen como conozco aquí con unas partes de la República. Pero es que hacen periodismo profesional y lo Y se difunden proyecta. por redes sociales. O por internet, mejor dicho. Por internet. Porque las páginas pues son un medio. Son un medio que utiliza las redes sociales para enganchar y jalar gente a su página. Eso está fabuloso. Pero hacen periodismo fuera de las redes sociales. Ahora, las redes sociales se pueden utilizar también como una herramienta para hacer periodismo y como una herramienta para difundir periodismo. Pero, insisto, el periodismo es mucho más rico que eso, mucho más rico. Y esos sitios, pues bienvenidos sean, porque efectivamente, como decía, hay medios que no aceptan publicar algunos trabajos muy valiosos, pero que no los aceptan. Y esta vía de la internet, hay que diferenciar la internet de las redes, es muy valiosa para eso. Nos enfrentamos al riesgo de que siempre hemos tenido, los que nos dedicamos a esto, de los medios serios, profesionales, éticos, rigurosos, y aquellos que no lo son. Hay páginas muy valiosas, muy importantes, muy serias, muy rigurosas, muy profesionales, y hay otras que no lo son. En la conferencia mañanera del López Obrador, a mí yo no dejo de sorprenderme. Se levanta un cuate y dice, fulano de tal, del Nopal Times, y no estoy bromeando, Nopal Times. Lo busqué y existe, sí existe. ¿Y saben qué es la portada de esa página o de ese sitio de nopaltimes.com? Así se llama, de veras, yo no me la creía.
es una foto y una cabeza Pero no es periodismo. del debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México del año pasado. Si te metes hoy, lo hicimos ayer, ¿no? Si te metes hoy, a lo mejor de ayer a hoy ya cambió, pero ayer te metías y te aparecía la foto de los candidatos al gobierno del DF y la nota del debate de hace un año. El Nopal Times. ¿Qué seriedad le puedes dar al Nopal Times? No manches. Buenísimo O fuente. también en la misma conferencia se levanta otra persona y dice, fulanita de tal, de el charro político, dices. Por lo menos búsquenles nombres serios, ¿no? Por lo menos. O sea, está bien, se vale, es una gran herramienta. La internet te permite hacer tu página, tu blog, tu sitio, lo que tú quieras o puedas. Está perfecto, qué maravilla. Pero ponle un nombre serio, no le pongas Nopal Times o charro político. De forma. O sea, si vas a hacer una caricatura, a lo mejor un lugar, un sitio de sátira, pues a lo mejor se vale el charro político o el de forma, El de ¿no? forma. Sí, a huevo. Pero entonces ya estás diciendo Ese de que Pepito Real. no aparente ser algo distinto. Hay otra que esa no, y además te pregunta diario. El fulanita tal de oro sólido. ¿Cómo que oro sólido? Esa la verdad es que esa no la he investigado. ¿Es de oro sólido? Ya me iba a asustar. Sí, me estaba de oro. asustando. Entonces ayer de broma, Ah, Marcos. a lo mejor no van, porque a lo mejor no han vivido en la Ciudad de México. A lo mejor no lo van a entender lo que voy a decir, pero ayer en la comida, cuando se mencionó esto del oro sólido, fulanita tal de oro sólido, pero en realidad es del solid gold. ¿Alguien sabe lo que es el solid gold? ¿Tú sabes qué es el solid gold? El solid gold fue durante muchos años, fue el table dance de Chilangolandia. Tenía 2 o 3 sucursales. Me cuentan que tenía 2 o 3 sucursales y era el lugar del table dance en la Ciudad de México. Se llamaba el Solid Gold, o sea, el oro sólido. Como Topanco. Y ahora va a las conferencias mañaneras. Pero una pregunta, ¿usted vio en la conferencia o en la rueda de prensa, pues esta página no la buscó? Creo que el objetivo de estas personas logró uno. Usted se interesó en buscarlo y ver qué era. Si hubiera sido una página que tuviera, pues no el mejor nombre, pero sí información que vale la pena leer, supongo que usted la hubiera seguido, ¿no? Entonces, considero que la página no esta en particular, pero muchas a través de las redes sociales están logrando ese objetivo, que la gente los pueda seguir en sus páginas e informarse a través de las redes sociales sobre lo que ellos están difundiendo. Considero que también, usted mencionó, bueno, que no es fan del Facebook en este caso, pero sí del Instagram. Lo difícil en la ejecución de nuestro trabajo es el saber diferenciar. Yo sé dónde busco para encontrar la información veraz, si la busco en Facebook o si la busco en Twitter o si la busco en Instagram. Digamos, creo que hay públicos diferentes, ¿no? Y en este caso considero que sí se hace periodismo a través de las redes sociales, porque la gente debe de empezar a saber diferenciar dónde encontrar qué información y con qué veracidad, ¿no? Y otro ejemplo, muchas personas, bueno, en este caso Malala, otra niña que no recuerdo su nombre, que están difundiendo información sobre el cuidado del planeta y que empezó por una manifestación todos los viernes, creo que ya se amplió esta manifestación de un estudiante. Es la forma de informar, y a través de qué, bueno, yo me enteré de las redes sociales que existían estas personas y que estaban haciendo una función, y no necesariamente son periodistas, pero sí tienen un fin.
y es el de informar a la población, que sería el objetivo primordial, a mi muy particular punto de vista. Es cierto, esta página logró su objetivo, que me metiera y viera qué es. No me atrapó porque pues, me di cuenta que es una farsa. Si hicieran un trabajo serio, pues, por lo menos le hubiera echado un vistazo. Es cierto, lograron el objetivo, pero me perdieron así, ¿no? Es cierto. Ahora, esto que mencionas es muy importante. Malala y estos ejercicios de cuidado del planeta difunden información. Por eso al principio dije que las redes sociales son la mejor herramienta que ha existido hasta hoy para difundir información. Pero difundir información no es periodismo, o sea, es parte del periodismo, pero no es el periodismo puro, pues, y tampoco quiero ser completamente purista, pero difundir información es parte de hacer periodismo, pero no es el periodismo nada más, porque difundir información, insisto, a veces es incompleto, a veces no es suficiente. ¿Dónde está entonces la investigación? ¿Dónde está la verificación de datos? ¿Dónde está los géneros? Sí es parte y además difundir información no es solamente labor de los periodistas, cualquiera, organizaciones, personas difunden información y está muy bien, eso está muy bien, pero hay muchas otras maneras de utilizar a las redes sociales para hacer periodismo, pero el periodismo se hace fuera de las redes sociales. A veces utilizamos las redes sociales para complementar el trabajo periodístico y luego se puede difundir por ahí, pero difundir. El mensaje central, me parece, es: no permitamos que la prisa por difundir información ignore la esencia del periodismo. Porque sí, el género rey del periodismo es la noticia, por supuesto, pero todo hecho tiene un contexto y por eso las 7 preguntas del qué, quién, por qué, cuándo, dónde, etc. Porque entonces todo eso te da el contexto de la noticia y te permite líneas para profundizar, para investigar, para contrastar. Entonces me parece que lo que debemos cuidar incluso como una forma de sobrevivencia profesional es la esencia pura del periodismo, el rigor periodístico, la ética, el saber que quien lo hace así y da la cara emprende el camino largo, pero el camino más sólido para ganar la credibilidad de la gente y dejarle claro a quienes nos leen, nos ven, nos escuchan en redes sociales o en cualquier otro medio, por cualquier otra vía, pero principalmente por redes sociales y por internet, que ese rigor, esa ética, ese oficio que hemos aprendido, que desarrollamos y del que nos ha dado credibilidad y que nos da de comer, que ese rigor es lo verdaderamente importante. Y que si nos lo exigen a nosotros como profesionales de este oficio, no veo por qué no se le exija a cualquier otra persona que difunda información. Y diferenciar la fuente, diferenciar quién difunde qué información y por qué o para qué. Creo que en un ejercicio de autocrítica tenemos mucho que hacer como profesionales
como medios, de errores, de vicios, de equivocaciones, inercias, o simplemente adaptarnos a los tiempos. Pero tampoco podemos permitir que por esos errores, inercias, etcétera, más la manipulación y propaganda política que nos mete en su vorágine, nos desacredite de manera tal que hoy cualquiera tiene más credibilidad que nosotros. Hay que recobrar la mística, y así como se nos exige a nosotros ese profesionalismo, rigor, imparcialidad, etcétera, exigirle a la audiencia, a la gente que recibe la información, que discrimine y que no prejuicie, que discrimine la información y a quien emite la información, y que no prejuicie, que no diga, estos ya los conocemos, Son no sabes comprados. caso. Y a un anónimo le dan más credibilidad. Está comprado. Un anónimo, yo creo que es, insisto, parte de nuestra supervivencia profesional, pero además, sin un periodismo serio, riguroso, ético, pues ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera como sociedad? Eso se ha perdido de vista. Una cuestión nomás. Yo creo que no debemos incluir en el falso debate de ver las redes sociales, si son periodísticas o no. Es un mecanismo mediático, es una plataforma que el periodista puede utilizar para potencializar el mensaje periodístico. De hecho, creo que hay un desfasamiento todavía, como que los periodistas no hemos agarrado bien el enfoque de la red social, porque es muy dinámica, sigue de hecho evolucionando y cada vez tiene actualizaciones. Pero decir que una persona que difunde una imagen, ya sea un avión que se está cayendo o el asesinato del Papa, por decirlo, que tiene la suerte de que le toca ese hecho inédito, pues no es periodista la persona, la imagen es periodística. Y le va a servir al periodista para decir algo que tú comentabas que es importantísimo, Alejandro, la contextualización. Si no contextualiza, eso no se puede considerar como periodismo. Partimos de un avión que se va cayendo, lo graba, espectacular, ¿no? Pero si no decimos qué clase de avión era, si no mencionamos que ya van 4 o 5 aviones de ese tipo que se caen, si no decimos que la flotilla de aviones de transporte turístico no se actualizaron en los últimos 50, 60 años, no estamos haciendo un trabajo periodístico, no estamos contextualizando, y eso es lo importante y lo fundamental. No hay que perder tiempo debatiendo, es que si en redes sociales alguien las utiliza y yo considero que sí es reportero porque está mandando el video de la balacera. Pues en ese caso los mismos narcos se graban, entonces son periodistas también. Lo hemos visto imágenes de ellos como un juego de Nintendo yendo a matar a la gente. Eso no nos hace periodistas. La imagen sí podríamos contextualizarla de qué grado se ha hecho tan virulenta la violencia en ese aspecto. Yo creo que sí vale la pena reflexionar por esa parte, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas de esa manera, no perder el objeto, la contextualización. Sí, me parece muy importante, pero solo hay una cosa en la que no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que no es un falso debate. Tienes toda la razón. ¿Cuántas veces nos hemos topado en el ejercicio de este oficio que aparece un avión que se cae y resulta que es un avión que se cayó hace 5 años, no es el que se cayó hoy, ¿no? Y por desgracia, ¿sabes qué? Todo este tipo de información falsa que se ha difundido por redes sociales nos ha metido un grado de dificultad mayor a los periodistas. Les pongo el ejemplo más reciente que me ocurrió hace una semana. Salgo a la redacción, veo en una pantalla el monitor Notre Dame en llamas.
yo ya había terminado el programa, ya estaba fuera del aire, y veo Notre Dame en llamas en una pantalla de la computadora, y me quedo así, y le digo, ¿eso es real? Porque no se veía una transmisión de CNN o de alguna cadena o de algún medio serio. Era la imagen, creo que era un tuit, no me acuerdo. Una foto, pues, de un tuit. Y esa duda, en esa duda, pierdes segundos o minutos. Claro, afortunadamente era una noticia demasiado grande y apareció por todos lados. Pero la primera imagen que yo vi fue un tuit y dudé. Y ante algo tan importante, tan grande, tan trascendente, no podemos dudar, hombre. Pero tienes que dudar, porque por desgracia, a través de las redes sociales o de internet, se ha hecho mal uso para difundir información falsa, que en ocasiones pues tienes que dudar. Si tenías que dudar antes de las redes sociales de a veces datos en un comunicado o de una declaración que te daba alguien, pues lo tienes que dudar. Que es a veces lo que yo le digo a mi gente, les digo, a ver, no porque dice el comunicado significa que está bien, porque puede estar equivocado o manipulado, o no porque dice algo alguien, se la vas a comprar. O sea, vamos a pensar que un ingeniero de la NASA sale y dice que la Luna está a 1000 kilómetros de la Tierra. Evidentemente que no. Pero es que lo dijo fulano, pero no es cierto. O se equivocó, pero no es cierto, pues. Y a veces pasa. Entonces sí tenemos que dudar siempre. Porque esa duda permanente es la que nos lleva a la verificación de la información, de los datos y a buscar nuevas fuentes. Y nos permite entonces, y cuando informamos, tener plena certeza de que lo que estamos informando está bien. Entonces, y a veces, muchas veces es el problema en internet o en redes sociales. ¿Sí? Quisiera comentar, un fenómeno similar se está dando también, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Me tocó asistir a un congreso de cirujanos plásticos y su era respecto a quienes hacían trabajos de aplicación de botox, con temperaturas de mancha, sin ser profesionales. Y los daños ahí ocasionados, que pues definitivamente en algunos era muerte, bueno, pues era alteración del cuerpo. Creo que algo así, allá, bueno, en el sector médico tienen a la persona que sale a la defensa de los profesionales y de la misma gente. En el caso de los periodistas no existe ese órgano que pueda regular estos contenidos falsos que también causan un alto daño. ¿Por qué? Porque el interés supremo pues es la libre expresión. Entonces creo que eso es lo que limita en el caso de la profesión del periodista, el que podamos aspirar a un rigor más legal o más socializable para toda la gente. Sí, yo creo que aquí en México tenemos un trecho largo por caminar todavía en ese sentido como gremio. Insisto, creo que parte de nuestra defensa y nuestra fortaleza es ser cada vez más sólidos y, por desgracia, queriendo o no, intencionalmente o no, hemos sido también pues parte del... nos han usado o nos hemos dejado usar o hemos sido parte del juego a veces de la política, de los políticos, del gobierno, entonces del poder económico, claro. Entonces, yo creo que eso merece una reflexión muy profunda nuestra y que poco a poco, pero con prisa, vayamos estableciendo como gremio, pues en qué hemos fallado, o cómo podemos fortalecernos, o cómo podemos evitar seguir siendo presas
del juego político, ¿no? Hoy somos instrumento de propaganda diaria, todos los días. Por eso, pero es parte de la propaganda. Esa descalificación es parte de la propaganda. Yo creo que, me lo preguntaban hace rato, yo coincido con López Obrador en que deberíamos ya quitarnos las máscaras y decir, a ver, yo sí soy de derecha, o no, yo soy abiertamente de izquierda, porque además resulta que en este país es bien visto ser de izquierda, y no nada más ahora, sino desde hace tiempo. Eres de izquierda, entonces tú sí eres valiente, tú sí eres honesto, tú sí eres... Pero si eres derecha, entonces eres tranza, fifí, etc. Corrupto. A ver, en otros países en el mundo, los medios abiertamente manifiestan su inclinación política, su ideología, y no les pasa nada. Y yo creo que enriquece al lector o al televidente o a la gente saber que este medio tiene esta ideología y este otro tiene esta otra ideología, y a lo mejor puedo consultar dos y sacar mis conclusiones. En otros países ocurre y no les pasa nada. No los califican de fifís ni de hipócritas, los caras, conservadores, etc. Eso nos hace daño, eso nos hace mucho daño. ¿Sí? Tendremos que aprender a redactar de una manera diferente. Tendremos que dejarlos tal cual era ya por otro lado. Tendremos que ponernos a la altura del nivel de difusión que está teniendo el periodismo. Porque si salimos con los mismos testigos, posiblemente los nuevos lectores ya no quieren leer tanto, ya no quieren dar tantas vueltas, quieren enterarse rápido, quieren saber rápido. Entonces, posiblemente tendrá que cambiarse también la manera de hacer periodismo para posteriormente difundirse de la manera en la que las redes sociales están dando paso. Sí tenemos un reto, o mejor dicho, tenemos varios retos. Ese es uno. El de la autocrítica permanente es otro. Que solamente la autocrítica permanente nos va a ayudar a estarnos superando constantemente. Sí, por supuesto, tenemos muchos retos por delante, muchos. Pero creo que el más importante es recobrar, reacreditarnos. Eso no significa cerrarle la puerta a las nuevas maneras de hacer periodismo. ¿Sí? No significa cerrarle la puerta a los blogs, a los sitios, a las páginas. No, claro que no, son medios. Nomás hagámoslos bien. Seamos rigurosos. Ahí yo no veo por qué tengamos que ser a fuerza rigurosos en los medios impresos y no en un blog. Yo no veo por qué a un noticiero de televisión le exigimos cierto nivel de ética y de responsabilidad, y a una página de internet no, o a un tweet. Yo creo que debemos exigirle el mismo nivel a todo aquel que difunde información por el medio que sea. Y eso solo nos va a fortalecer. Y creo que es muy importante y creo que es urgente. Porque no puede ser que hoy tenga más credibilidad un charro político o un anónimo que nosotros que nos dedicamos a esto y que nos hemos dedicado toda la vida. Se hablaron de algunos temas, pero quería abordar uno importante. Yo creo que el periodismo no nace en las redes sociales, sino en la persona. La televisión, el periódico, las redes sociales, el internet, la radio, solamente son las herramientas. Pero eso el que una persona esté en algunas redes tradicionales no lo hace el periodista. El periodismo nace en la persona, en las ganas de difundir verazmente la información, porque hay medios, incluso nacionales,
la persona. Las ganas de distorsionar la información o las ganas de sustraer una ganancia personal hacia su medio o hacia él mismo. Y eso duele que lo digan así, pero es la verdad, eso pasa, eso es recurrente. Entonces el periodismo, yo nada más quería completar en eso, no nace en el medio, ni en la herramienta, nace en la persona o en el conjunto de personas que quieren verazmente difundir. Estoy completamente de acuerdo con todo, completamente. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el costo para Televisa de eso? ¿Cuál fue el costo para Daniel Iturbide haber hecho eso? Pues nomás la trolearon. Ya. Pero pierden credibilidad. Sí, pero ahí sigue. Mira, cuando pasó eso, yo estaba en mi casa en la madrugada viendo esa transmisión. Y cuando empezaron a hablar de filosofía, puse un tweet, ahí lo pueden ver. Y puse algo así como, ojo, Frida Sofía me recuerda a Monchito de 1985. Puta, se me fueron a la yugular. Eres un periodista de quinta. Qué vergüenza me das. ¿Cómo te atreves a lucrar con esa tragedia de la niña? Bla, bla, bla. Se me fueron a la yugular. ¿Ustedes recuerdan a Monchito? No. Bueno, Monchito fue lo Yo mismo. no. En el terremoto del 85 fue lo mismo. Y yo lo viví. En 1985 yo era redactor de 24 horas con Jacobo. Y nos tocó el terremoto. Y nos tocó el caso de Monchito. Y nos tocó darle seguimiento al caso de Monchito hasta que de pronto nos dimos cuenta que era una farsa. Y nos dimos cuenta que era imposible que Monchito estuviera vivo. Pasó esto. El terremoto fue el 19 de septiembre y bueno, vino la emergencia, la tragedia, etcétera, etcétera, etcétera. El 4 de octubre, o sea 15 días después, más o menos, alguien en una vecindad del centro de la Ciudad de México dice, ahí está Monchito enterrado y está vivo, en medio de los escombros de la vecindad. Y entonces, pues era una gran nota, ¿no? Monchito, creo que decía que tenía 8 años, 11, no recuerdo, 8, que estaba ahí vivo, comunicándose, y que estaba ahí porque había ido a dormir con su abuelo la noche previa al terremoto y que pues, le tocó ahí y se murió se le cayó la vecindad encima junto con su abuelo, y su abuelo había muerto y él estaba vivo, y que estaba golpeando, haciendo ruidos, y que por ahí, mira, se escucha que habla. Mandamos entonces era una unidad de satélite, de un tráiler, con una antenota que iba directo al satélite, 16 técnicos para instalar todo y transmitir en vivo qué pasaba con Monchito, y había que rescatar a Monchito. Eso fue el 4 de octubre. El 11 de octubre ni habían sacado a Monchito, ni se tenía prueba de que Monchito existiera. Y entonces dices, a ver, 19 de septiembre, el terremoto. Ya pasaron 25 días, o es que es imposible que un niño herido, enterrado, sin agua, sin alimento, esté vivo ahí. Nadie lo ha visto,
nadie lo ha contactado. Todo el mundo dice que sí, que hace ruido y que por ahí se escucha, pero nadie. Entonces, no existió Monchito nunca. Y cuando puse el año 17, lo de Frida Sofía, se me fueron a la regular. Yo empecé a sospechar cuando decían, no, es que ahí está, es que ya se escuchó su vocecita, es que, bueno, la telenovela ya la sabemos. ¿Qué creo que fue lo que pasó? Yo no estuve lo de Monchito, pero no en esta. Yo creo que hubo varias cosas que pasaron. Yo creo que lo fundamental y de donde parte todo, error profesional de Daniel Iturbide por su inexperiencia, fue no verificar. Te dicen que hay una niña ahí enterrada y que está viva y que la van a rescatar. Ok, manéjalo como un rumor o como una versión, pero no lo des por hecho. Pero además hoy es imperdonable que con todas las herramientas tecnológicas que hay no puedas comprobar en cuestión de pocas horas que sí está alguien vivo ahí adentro. Decían, es que el rescatista se metió y ya tocó su mano y ya habló con ella. No estoy inventando, o si estoy inventando, díganme. Y veían a un pobre cuate escuálido ahí, flacucho, que se metía entre los escombros y que decía que la vio. Y dice, a ver, entrevístalo, ponlo el micrófono y ponlo frente a la cámara y que te diga que sí existe Frida Sofía. Y entonces tú ya te zafas. Tú ya no eres tú el que lo está asegurando, sino el señor nunca lo hizo. Y ya llegó el secretario de Educación Pública, ya está por aquí, ya llegó, está personalmente encabezando los esfuerzos de rescate para sacar a Frida Sofía, no sé qué. Y nunca lo vimos, nunca lo escuchamos. Están buscando a los padres de Frida Sofía y los padres nunca aparecieron. Pues muchos de ustedes serán padres, tendrán hijos. Si a mí me hubiera pasado eso, yo no me despego de ahí. Yo no me despego de ahí y si puedo me meto entre los escombros a buscar a mi hija. Y acá nunca aparecieron. Que nunca sospechó que no era posible que hubiera enterrado a una niña ahí, que podía morir en cualquier momento. ¿Y sus padres? ¿Por qué no están aquí? Pero ella no solo no sospechó eso, sino dijo, aquí están al lado los padres hablando con la gente de la Marina. Y no sé, era mentira. O se lo dijeron mal, o lo inventaron.